Hola a todos jóvenes, bienvenidos. El día de hoy estamos con el arquitecto Ricardo Arámbula. Arquitecto, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, este proyecto es un proyecto de unas oficinas corporativas. Es el proyecto de las oficinas de JMA. Es una empresa constructora. Se dedican a hacer naves industriales. El requisito inicial era que fueran 45 personas y en el proceso fueron creciendo las necesidades del cliente. Se asocian con otra empresa en el proceso de diseño y ampliamos el proyecto al doble. Entonces, buscamos la manera de hacer el ensamble para cambiar la propuesta. El proyecto está desplantado sobre un terreno 16 por 25 y buscamos la manera de hacerlo lo más eficiente posible. Entonces, la idea que tuvimos fue el ensamble de cómo podríamos hacer que el proyecto fuera el mismo showroom de la constructora. En este caso teníamos algo que, como un tema interesante, es que el cliente era el que lo iba a construir y por lo mismo queríamos que fuera el diseño de una nave industrial, ¿no? Buscamos como encontrar ese balance entre la arquitectura fina, de cierta manera, como buscar la manera en la que pudiéramos adaptar una bodega y unas oficinas con el proyecto. Entonces buscamos elementos que fueran representativos de una nave industrial y los intentamos adaptar al proyecto. Excelente. Como el acero. El acero, el concreto y como esta línea de horizonte que se maneja en las naves industriales, ¿no? Tenemos hasta cierta altura el elemento pesado y en la parte de arriba es como un elemento ligero, como recubriendo la fachada. En este caso hicimos como un proceso multidisciplinario, justamente con JMA, que eran los que iban a construir, y con la empresa de Fase, que justo es con la empresa con la que ellos se asocian, que es una empresa que hace asesorías en construcción. Entonces buscamos la manera de aprovechar los marcos rígidos de una nave industrial para incorporarlos al proyecto. Buscamos el material pesado y buscamos darle un color que fuera incluso un color que le diera más peso a este tema, ¿no? La línea de horizonte en la parte inferior y luego la parte ligera como si fuera un recubierto de lámina. En el mismo proceso en el que ampliamos el proyecto, buscamos la manera de meter la mayor cantidad de metros cuadrados. Justo jugamos con el PUS completo y buscamos en el proyecto meter el sótano. Entonces el proyecto está levantado 1,80 m, liberando el sótano para meter buena iluminación y ventilación y poder meter el requisito completo del programa. ¿Y por dónde entra el sótano? Por la parte de atrás. O sea, ¿tenemos otra calle en la parte de atrás? No. Directo de las oficinas hay una escalera que nos lleva a la parte de abajo y la aprovechamos. Pero no es de estacionamiento. No. De acuerdo. ¿Qué dimensiones me comentabas que tiene el terreno? El terreno es 16 por 25. ¿Y cuál es la modulación que utilizan? Lo dividimos en 6 partes. Son 6 partes iguales y era como el proceso en el que íbamos a dividir la estructura, ¿no? Digo, el sistema es un sistema de marcos rígidos de acero. El sistema constructivo lo que buscábamos era simularlo de una lámina de... Bueno, el sistema constructivo es lámina de los aceros, simulando las naves industriales. Excelente, se ve muy bien, ¿eh? Me gusta que le dejaron ese aspecto del acero, ¿verdad? Su material como es, oxidado un poco. Exacto. ¿Le dan algún tratamiento, alguna protección? Sí se le metió un sellador para que justo no se nos oxidara, pero la intención fue nunca meterle ningún pigmento, ¿no? Que va color al natural. Y justo es como jugar con esta tensión entre el acabado burdo y el acabado fino, ¿no? Entre el vidrio como algo muy limpio y el elemento de la viga a su óxido en el proceso de la obra y ya simplemente se selló. Excelente. Oye, la madera está muy bien. ¿Qué tipo es? La madera es rosa morada. Rosa morada. Está muy bonita. Adelante. Muchísimas gracias. Él es el Mario. Muy bien. Este es un súper espacio. Sí, aquí también un poco con esta misma juego que estamos haciendo entre la tensión de los acabados finos con los acabados burdos. Queremos jugar con la atmósfera de una nave industrial. Entonces la sensación de que cuando entres la altura se dispare como para envolverte en este espacio con una escala más industrial, ¿no? Que está padre porque atraviesas este espacio compacto, ¿verdad? Ajá. Te comprime un poco la altura y ya la sensación es que la dispara a una triple altura. Me gusta. Oye, interesante cómo dejas expuesta toda la estructura. Sí, ahí fue justo proceso con el ingeniero que lo calculó.
para ver cómo íbamos a hacer los marcos rígidos y los contravientos y que formaran parte como de la estética del proyecto. Y entonces ese muro de ladrillo está cargando. No, todos son muros tapón. Solamente la muros tapón. estructura de acero es la que está soportando. Oye, una pregunta. ¿El costo de una estructura en acero es más cara o más económica que hacerlo en concreto y en mampostería? Sería como el balance entre costo-beneficio por los tiempos, ¿no? Porque la realidad es que también es más práctico hacerlo, pero sí es más costoso el acero. La verdad es que aquí creo que Manuel es el que nos puede dar como más acercado el costo Los costos. del proyecto. Excelente. ¿Nos podrías dar un pequeño resumen para las personas que están decidiendo si construir en acero o en concreto? ¿Cuáles son las diferencias, las ventajas, las desventajas? Mira, la diferencia prácticamente es en costo por el tiempo. Digo, una estructura de acero es muy rápida, nada más es un poco más costosa por la inversión. Al final de cuentas tienes que tener una inversión del 70%, 60% del valor total de la estructura a una estructura de concreto de mampostería. La diferencia prácticamente radica en la inversión inicial, si tienes la bolsa suficiente para invertir o quieres aminorar los costos en el lapso de tiempo. Si tú quieres hacerlo rápido, estructura de acero. Pero si lo quieres hacer pausado porque no tienes el recurso suficiente, mampostería concreto. Excelente. Digo, aquí está combinado. La parte de esta planta es una estructura de concreto que queríamos dar la sensación de una bodega a lo que nos dedicamos nosotros realmente, ¿no? El tema industrial. Excelente. Muchísimas gracias. De nada. Ok, y bueno, como fue el tema del programa, como lo subdividimos, aquí es una parte de una empresa, la empresa de FASE. Dividimos las áreas de los módulos, en este caso es el área directiva de la empresa y queda el área de procesos. Metimos 2 cafeterías para dar servicio a la empresa. En planta baja tenemos la cafetería más grande. Porque hay más gente. La realidad es que está balanceado la gente de planta alta y planta baja, nada más que la otra porque lo vinculamos con la terraza de la azotea. Interesante. ¿Y por qué este cambio de losa? La sensación es más hacia arriba. En la parte de arriba quisimos generar un mezanín como por un tema práctico de dividir las áreas también directivas y por un tema de vincularnos con la azotea para poder aprovecharla, poder hacer el vínculo del segundo nivel a la azotea porque la altura es de 5 metros. Entonces teníamos que aprovechar la altura y poder llegar de una manera más práctica. Interesante, interesante. ¿Podemos pasar a asomarnos este espacio? Fíjense cómo se abre una terraza y ahora sí entendemos el sótano, ¿verdad? Se genera un patio inglés. Así se les llaman a estos patios que iluminan los sótanos. La primera vez que escuché ese término fue con Carlos Patrón de Taco. Muy interesante este espacio, ¿eh? Sí, sí, sí. Y justo le vas a aprovechar el espacio para darle servicio a la cafetería y que también aprovechen la parte de atrás como un poco área de esparcimiento. Qué interesante, ¿eh? O sea, no había pensado tanto en que se aprovechara un sótano para otra cosa que no fuera un estacionamiento. Sí, y aquí fue justo por la misma necesidad, ¿no? Crece la empresa en el proceso en el que lo diseñamos y buscamos la manera de aprovecharlo ¿Hacia la dónde? mayor cantidad de metros cuadrados. Claro, aquí ¿cuántos niveles te permitía el CUS? Nos permite 2 nada más y aprovechar la azotea. Ah, ok. Entonces fue necesario meternos al sótano para poder abarcar. ¿Y la azotea queda techada? Una parte, solamente lo que nos permitía el CUS. El CUS, ok. ¿Y qué tal el sistema de fijación del vidrio? ¿Verdad? Porque me imagino que ese fue otro reto. Sí, porque justamente como las vigas eran aparentes y eran vigas de acero, fue necesario perforar la estructura para soportarlo con anclajes. Ah, de acuerdo. ¿Y eso no debilita la estructura? No, para nada. Bien. Súper interesante. Al final se vuelve pues prácticamente una planta libre, Sí, justamente. ¿verdad? Solamente tenemos esas 2, pero es más por el tema de poder bajar al sótano y cerrar el espacio, confinarlo. Ajá. Y en planta baja tenemos una sala de juntas un poco más estructurada y una sala de juntas ambulatoria. Interesante. O sea, si hubiesen querido quitarlas, o sea, no están cargando como tal. No, son puro muro tapón. ¿Y de qué peralte son las vigas? ¿De qué peralte son? 45 centímetros. De 45. 45 centímetros, Y excelente. las de carga de 60 centímetros. De 60, ya carga menos. Fíjense, todas las instalaciones aparentes, eso se ve muy bien también. Excelente. Y estas piezas de madera, ¿verdad? Que juegan con la escalera. Platícanos un poco de la escalera.
La idea de meter la madera como para jugar con el contraste también de lo frío y que esto fuera el elemento cálido y nos ayuda como a amarrar el ensamble, ¿no? Va como tejiendo el proyecto hacia la parte de arriba. Se ve súper bien. Entonces, es una estructura de acero. Es una estructura de acero forrada con madera. La famosa rosa morada que se empieza a volver un poco amarilla, ¿verdad? Sí. Con el tiempo, que creo que me gusta A mí más. también me gusta más. ¿Verdad? Como que se ve muy café cuando está recién instalada. Sí, se pierde como ese tono naranja, ¿no? Ajá. Sí, aquí alcanzamos a ver un poco el tono, ¿verdad? Este es el tono cuando no le da mucho Exacto, la luz. cuando ya pierde esa intensidad. Un poco opaco. Ah, cabinas de teléfonos, una oficina. ¿Podemos asomarnos a la oficina privada? ¿Y los muros son de concreto negro o están Son de pigmentados? ¿Sí? Es pigmentado desde fábrica, Desde fábrica. desde la concretera. Sí, en este caso son los muros de contención, que por el tema de la excavación fue necesario meter los muros que contuvieran el perímetro. Y el espacio del sótano está dividido en un área de trabajo y un área de esparcimiento para las mismas personas. En la parte de atrás tenemos los cuartos de máquinas y los baños generales. Excelente. ¿Y cómo captan el agua pluvial de esta parte? Hay unas canaletas que están antes del brinco de interior y justo la idea es que todo el agua que se llega por escurrimiento llega a captarse en estas canaletas. Que también les ponen en vez de una rejilla una florera, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Claro. Qué buen espacio, ¿eh? El concreto pigmentado es más costoso que el concreto Sí, sí es natural, ¿verdad? Sí hace una buena diferencia el costo. Sí, alrededor de 1,200 pesos por metro cúbico adicional. Adicional. Ah, qué interesante. A ver, platícanos un poco de esta losa, porque esta no es la que me imaginaba. Esta es prefabricada, ¿verdad? No es una losa aligerada, tal cual, con casetón. Es casetón, ese sí, prefabricado. Se rentó todo el sistema desde la Ciudad de México, nos lo trajeron. Se siembra como una losa nervada, tal cual. Nada más la diferencia es que utilizas casetón Ok. y te genera las nervaduras, ya sean de carga o de temperatura. De manera longitudinal son las de carga y de manera transversal son las de temperatura para unir las losas. Al final de cuentas, lo que te carga son las trabas. Pero hay una cimbra especial para las nervaduras. Sí, es correcto. Digo, en el video, si quieres, te mando unas fotos y unos videos para que veas la siembra, el proceso constructivo. Ah, estaría buenísimo, porque sí queda muy perfecta, ¿eh? Sí, de hecho, la idea de que fuera una siembra o una losa aligerada es por parte de diseño, combinar el concreto y el acero. Si te fijas, prácticamente todo está al natural, instalaciones, concreto, acero, madera, que es la idea que traía o que trae el arquitecto que quisimos plasmar aquí en el edificio. También señaléticas, a excepción del tema de protección civil, todo es en acero, dando la misma idea al concepto. Excelente, ¿verdad? Y súper iluminado. Sí. Y está interesante, nos gustó como resultado el concreto negro, ¿no? Cómo fragmenta la luz de una manera distinta. Sí, cómo no. La vuelve un poco más suave. ¿Y de este lado? Ah, la planta de subestación. emergencia. Sí. Planta de emergencia. Ok. Sí, como hemos tenido problemas con el tema suministros eléctricos, queríamos evitarnos estar sin trabajar por un tema de falla de energía. Entonces consideramos la posibilidad de tener una planta propia. De hecho, ya la calamos, duró 15 días funcionando en las tormentas atípicas de hace un mes y sin problema. Adentro tienes también el cuarto de bombeo, todo el sistema está presurizado y un cárcamo sanitario, que es lo que recolecta la parte de los baños del sótano y la parte pluvial. Excelente. La planta es de 75 kVA, la demanda que tenemos en el edificio son 102. Es el suministro que tenemos contratado con CFE y la planta la dejamos nada más de 75, funciona todo a excepción del aire acondicionado. Que ya sería un lujo, ¿verdad? Sí. Sí. Que se esperen más. Excelente. Muy bien, jóvenes. Buenísimo. Pues vamos a la planta alta. Los baños, me gustan estas sustracciones. Sí, justo era para poder dejar el acceso a los baños y la parte de los tableros eléctricos. Pero fíjense, mucho acero, pero de todas maneras tiene un apoyo de este lado, ¿eh? ¿Qué pasó ahí, Sí. ingeniero? Pero, Tiene un apoyo, como la escalera está diseñada en forma cantilever y por el movimiento sísmico, como tenemos una losa nervada, quisimos evitarnos el tema de que se pudiera fracturar al tiempo por tanto movimiento de la madera.
Entonces consideramos un apoyo adicional, que es la trave que ven ahí abajo, un PTR de 8 pulgadas. Al final de cuentas todo está Temerosos de Dios. un poco. Sí. Eso tendría que haber quedado completamente volado. Interesante, ¿no? Cómo dialogan los materiales. Cero madera. Ah, esta es una buena altura, ¿eh? Sí, justo aquí era donde estábamos como con la misma intención, ¿no? De aprovechar la altura, porque justo también la normativa nos permitía nada más 2 niveles, pero aprovechamos el máximo de altura para jugar al interior. ¿Qué altura tenemos aquí? 5 metros. Uf. Excelente. Y justo como también No tenga siendo pena, ingeniero. conscientes de la cantidad de gente que iba a trabajar aquí, Ajá. pues la idea es que tampoco se sintiera encerrado el espacio, ¿no? No, aquí no se sienten encerrados. Saludos, jóvenes. Súper bien. Y esas son cortinas, ¿verdad? Son cortinas. Ajá. Porque esa fachada se vuelve casi un ¿qué? ¿Un sureste? No, es nororiente. Noreste. Ok, sí, o noroeste. Nororiente. Muy bien. Me encanta cómo quedó toda esta zona. Sí. Respetas muy bien el eje acá, ¿verdad? Y aquí salen los privados. Claro. Y viene con la misma modulación, ¿no? El tema de las vigas, para dejar la circulación en las áreas de trabajo y los privados de los Y directivos. otra escalera escultural, ¿eh? Una escalera estructural que de hecho fue como un poco analizando cómo poder subir 5 metros. Era solamente con una escalera de caracol para que nos diera el arranque. Pero mira, cargando una cubeta de 20 litros y sube como si nada. Que bien se ve, y además forrada por abajo y por Claro. arriba, ¿verdad? Claro. Sí, como una escalera, es una placa de acero que mandamos a rolar, justo para poder generar la espiral. Y la estructura se forró también de madera rosa morada. Muy bonito. Ah, pues espectacular. ¿Y en cuánto tiempo se ejecutó la obra? Aproximadamente fue un año de proceso de construcción. Ujú. No, pues muy, muy ágil. Sí, justo también con el proceso de constructivo. Y pues aprovechando también que la empresa era la que lo construía. Lo hicieron rápido, ¿verdad? Se pudo hacer un poquito más rápido. El tema es que como teníamos el terreno muy compacto, no teníamos estacionamiento a un costado, nada. Teníamos que poner grúas en la calle, teníamos que tener los trompos, cerrar las calles. Entonces eso nos limitó un poquito el tiempo. La obra estaba estimada en 8 meses, pero Ok. por todo el conflicto que generaba vial y la logística, nos tardamos un año. Los apoyos, ¿verdad? Los apoyos son unas soleas. Y la escalera, huellas sólidas. Qué bueno, ¿eh? O que aquí pensaron en todo. Acá la idea es que sí es el área de esparcimiento y es la sala de juntas más grande que tenemos y está hecha para, la combinan ahí JMA y FAS. Excelente. Y el piso es granito, todo lo que El piso es granito, sí. hemos visto. Sí. Hasta la cubierta. Sí, de hecho, buena cantidad de muebles los diseñamos también con la intención de que fuera el juego entre el acero y la madera. Excelente. Y aquí es un acabado cemento pulido o alguna Ajá. pasta. Es una pasta simulando cemento pulido. Excelente. Oye, platícanos de este roof garden. Mi primera duda es cómo está impermeabilizado debajo de la grava. Es un sistema de impermeabilizante, se me fue el nombre. APP. Que es el que calientan y se ponen los rollos, los calientan. Mid 4 milímetros. Sí, 4.5 milímetros. 4.5. Todavía mejor. Excelente. Con ese ya no tienes ningún problema, ¿verdad? No, Es que los cementosos a veces se rayan. Sí. digo, la intención es que fuera APP también por el tema del acabado de gravilla, ¿no? Ujú. Claro. Que le diera un aspecto de jardín, aunque estemos en el roof. ¿Y dónde están los bajantes? En ¿En las esquinas orillas o en las...? En las orillas. Y son aquí sí. 4 bajantes, 2 aquí en el roof y 2 en la azotea de esta parte. Oye, las jardineras están increíbles, ¿eh? Aquí trabajan felices todos. El que no trabaja feliz es el que ya se quiere ir. Correcto. Muy, muy bueno está esto, ¿eh? Felicidades. Gracias. Y creo que como respetaron las alturas un poco del fraccionamiento, se pierde, ¿verdad? No se siente invasivo en el barrio. Sí, justo como colindamos con una plaza comercial y los bancos en la parte posterior, Ajá. pues la colindancia ya está en un uso mixto, ¿no? Comercial del barrio. Poco a poco todas esas casas unifamiliares se volverán Sí, edificios, se volverán dúplex, sí. cuádruplex.
Ahorita ya es puro negocio. Toda la cuadra, ¿Sí? todas las construcciones de enfrente son oficinas y negocios. Claro. También aprovechamos nosotros para poder poner la oficina, que fue un tema con obras públicas, por la licencia, pero al final quedó. Sí. Muchísimas felicidades. Pues arquitecto, muchas gracias por compartir las oficinas. ¿Cómo los podemos contactar en redes sociales? En Instagram estamos como Estudio Dara. Y La página web de jmaconstrucciones.com.mx. Excelente. Muchísimas gracias y muchas felicidades y mucho éxito. Gracias. Gracias. Hasta pronto, jóvenes. Vayan a darle likes ahí a los jóvenes y nos vemos en el siguiente proyecto. Paredes, adelante.